Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos y cada uno de ustedes. Bien, estamos en Geburot 9:23 y dice así: pasados muchos días, los judíos del lugar resolvieron en consejo matarle. ¿A quién? A Rab Saúl, pero el complot llegó a los oídos de Saúl, pero ellos guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche para que lo matara. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bueno, pues aquí hay una situación difícil, porque por un lado se tenía el temor de todos aquellos Ajim que habían creído en Yeshua, los judíos que habían creído en Yeshua y que tenían un temor muy especial con respecto a él, dado que él, como ya sabemos, se había dedicado a perseguir, incluso a llevar a la cárcel y a martirizar a los que caían en sus manos. Entonces esto sentó un precedente precisamente y pues ciertamente los judíos creyentes en Yeshua como que tenían sus temores, tenían sus dudas al respecto de que que si Rab Saúl verdaderamente había hecho un cambio en su vida al respecto de aceptar y creer que Yeshua era el Mesías. Esto había generado precisamente muchas dudas y temores entre aquellos que creían que Yeshua era el Mesías. Pero por el otro lado estaban también los judíos que no creían en Yeshua y que todo lo contrario buscaban la manera de deshacer, de destruir esa convicción en el corazón de los discípulos y desde luego también de perseguir y destruir a todos aquellos que lo hacían, como fue en el caso de Esteban, como ahora surge precisamente esta situación y la persecución que, como ya habíamos visto anteriormente, se dieron precisamente por causa de que los judíos que creyeron en Yeshua fueron esparcidos. Entonces, esto ya es un precedente, ya empieza a haber una situación hasta cierto punto grave, que los que querían salvar su vida, los que querían resguardarse de toda opresión y situaciones negativas de parte de los judíos, tenían que huir. Rab Saúl, cuando comprende, entiende, le cree al Eterno que Yeshua es el Mesías, entonces hay un cambio muy importante en su vida y se empieza a enseñar y a compartir. Pero ¿qué pasa? Pues que los judíos que no creen en Yeshua, pues se le van encima, no quieren que él enseñe, no quieren que predique, cómo es posible que se haya dado la espalda, y entonces esto genera un sinfín de situaciones como acabamos de leer, y entonces llegó a tal grado que ya buscaban asesinarlo. Y pues esto es lo mismo que pasó con nuestro santo maestro, querían acallar la verdad y consecuentemente pues la mejor salida para aquellos hombres era asesinar a la gente, como se dice coloquialmente, muerto el perro, se acabó la rabia. Y entonces buscaban asesinarlo, y un grupo de hermanos que creyeron la sinceridad de su conversión, de su entendimiento, que creía que Yeshua era el Mesías, le ayudan a escapar de Jerusalén y lo desplazan por uno de los muros de Jerusalén, en una canasta lo bajan. Ahora te voy a decir, no es 2 metros, no es 2 metros. En los muros de Jerusalén medían fácil, yo creo que entre 50 a 60 metros aproximadamente. Esto no era cualquier cosa,
está bastante alto el muro, bastante alto el muro, y lo bajaron en una canasta. Esto precisamente por causa de ayudarle a salvar la vida. Dice: entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta, recordando precisamente lo que el Eterno le había dicho, que era necesario que él aprendiera a sufrir por causa de su nombre. Y empezó la situación, se empezó a dar, y ciertamente Rab Shaul en estos comienzos no reparó en su vida, no reparó en nada, sino él, con toda la convicción que podía tener un hombre, se enfrentaba a las situaciones que se daban, pero desde luego su vida estaba ya en peligro, y consecuentemente pues tenía que proteger su vida, o tenía que ayudarle a proteger su vida, porque de lo contrario de nada hubiese servido que él hubiera anunciado en este momento si lo tomaban y lo asesinaban. Entonces recordemos que el camino y el servicio que Rab Shaul habría de tener fue un camino bastante escabroso, bastante diverso, bastante retador, pero tenía muchas cosas que enfrentar todavía, y por eso es que el Eterno permite que salga de esta situación, y consecuentemente en el camino que ha de andar, un camino de bastantes oposiciones, de bastantes opresiones, y de los judíos que no creyeron en Yeshua. Esta es una situación muy importante, y el punto al final del día es, no importa si tú eres judío o no lo eres, y si has creído en Hashem, y si has creído en que Yeshua es el Mesías, vamos a entender y entendemos que la oposición es definitivamente parte de la vida de una persona que lo ha hecho. Es decir, nosotros estamos ya expuestos a el enojo, a la injuria, a el rechazo de nuestros familiares, porque, como dicen muchos, nosotros negamos a Jesús. Pues no es que neguemos a lo que no es Dios, sino, y sí, pero lo más importante aquí es que en la conversión, en reconocer que hay un solo Dios, definitivamente vamos a defender nuestra fe, y vamos a, con la convicción que aceptamos, creímos que al Eterno, que Él es uno y único, así también defendemos a Yeshua, no a Jesús, porque Jesús es el Dios romano, mas Yeshua es el Mesías judío, el cual sufrió la quedá para que cada uno de nosotros pudiéramos tener la redención prometida por Hashem incluso. Por lo tanto, el punto medular de aquí es que no esperes que nos reciban con los brazos abiertos. Qué bueno si lo hacen, qué bueno si lo hacen, pero la mayoría dentro de nuestros círculos de familiares, de cercanos o de lejanos, muchas veces encontramos precisamente como Rab Shaul el odio, el resentimiento, el rechazo por causa de que nosotros hemos creído en el Dios Altísimo, el Creador, el único, y en el Mashiach de Israel, Yeshua, no Jesús, porque Jesús es otra cosa muy diferente a Yeshua HaMashiach. Y esto lo vamos entendiendo en la medida que vamos estudiando las Escrituras y vamos desempolvando y quitando todo ese bagaje que nos dejó la religión y que amaniata a la mente y al corazón de aquellas personas que en un momento dado estuvieron en la religión o están en la religión, y que no les permite ver a veces la verdad. A veces se les expone, se les dice, pero ellos piensan que ellos están en la verdad, como dicen, pero la realidad es que cuando uno le cree, y cuando cree en que Yeshua es el Mesías,
le está uno creyendo a Hashem, porque Él es el que revela esto. Es para todos y es para aquellos que verdaderamente quieren creerle a Dios. Y cuando nosotros verdaderamente le creemos, cuando nosotros verdaderamente buscamos mantenernos en la fe que Él nos ha dado, no porque por ocurrencias, no por el estado del tiempo, ahora estoy feliz, ahora tengo ganas de cambiar de fe, o hoy voy a cambiar de teología, no es por eso, sino es porque el Eterno, quien es bendito, descubrió delante de nuestros ojos la verdad de que hay un solo Dios y la verdad de que el Mesías en el cual nosotros habíamos creído no es el Mesías del cual hablan las Escrituras, y por lo tanto tenemos que hacer una rectificación, y ese es uno. La segunda, habiéndole creído a Dios, ahora tenemos la responsabilidad, igual que el Rab Shaul, de poder enseñar, hablar y decir, proclamar, gritar, lo que sea, para dar a conocer que Yeshua verdaderamente es el Mesías y que no hay otro más que Él. Y en su contexto judío, para que de esta manera pueda la gente entender y comprender no solamente el llamado y la manifestación del Eterno a través del Mashiach mismo, sino también reconocer y entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Como ya lo hemos dicho, lo enfatizamos. Que el Eterno nos ayude. No nos podemos callar, mis amados. Sea que nos rechace, a veces la familia nos rechaza, a veces la familia como que ya no nos ve muy bien, pero continúen hablando. A veces hay que bajarle el volumen 3 rayitas, a veces hay que compartir, porque los tiempos y las situaciones se dan para que nosotros podamos compartir y decirle a la gente que Yeshua es el Mesías judío y que Él nos ha dado la redención por la voluntad del que todo lo sabe, lo conoce y que muestra su amor a través de Él. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.